dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, Janine Cruz, respetable parlamentaria, bienvenida. Saludo primero a la dama y le pido una verificación, porque dicen en la prensa, especialmente en el diario La Hora, se grafica una situación imperante en el ambiente cameral. Dicen que el humo del arroz verde se huele en todas partes en el escenario parlamentario. ¿Así tanto? Como para días. Justificar un titular fantástico, me parece, en humor político, ¿no? Primero saludo a los panelistas, estimado Gonzalo, siempre es un gusto poder compartir este importante diálogo. El tema del arroz verde es un tema que salpica a toda la organización política, entre comillas, revolucionaria, porque reciben aportes de empresas muy cuestionadas a nivel internacional y, claro está, a nivel nacional. Nadie te presta gratis dinero a futuro de contratación pública. En el caso, pues, de grandes proyectos que no se construyeron en nuestro país, como por ejemplo la refinería de Esmeraldas, del Pacífico, hablamos también de la intermediación petrolera del Grupo Azul, de Coca-Cola Sinclair, de Sinohydro, etcétera. Es decir, ellos se comprometieron con estas empresas para ofrecer contratos y eso es al son de una organización delincuencial. Bajo una estructura dieron luz verde para que se pueda, en este caso, dar estos aportes. Por supuesto que es penoso saber que en plena Asamblea Nacional, donde estarían los rostros que combaten la corrupción, es que salta esta denuncia. ¿Y por qué digo eso? Porque hay algunos nombres de legisladores. En el caso particular, yo he señalado que tanto las diferentes figuras que han estado al frente de la Secretaría Ejecutiva, como por ejemplo la señora Doris Solís, como la señora Rivadeneira, tienen que responderle. Uno cuando asume obviamente dentro de la organización partidista una responsabilidad, ellos tienen que saber cómo se manejan las cuentas. Hace poco hablaba pues con Salim Saidán sobre el tema que hace un año el presidente de Alianza País denunciaba a la señora Rivadeneira que de manera sorpresiva desaparecieron de las cuentas $600,000. Y claro, hay que recordarle a los ecuatorianos qué pasó con ese dinero. Entonces, eso nos identifica claramente esa forma tan ilícita de operar. No nos llama la atención, no nos llama la atención cuando hace un año hemos escuchado un video del propio primo del señor presidente, en aquel entonces Rafael Correa, donde señalaba que Correa utiliza a las personas y utiliza a las instituciones públicas para beneficiarse personalmente. Y en ese sentido, él mencionó el nombre de la señora Martínez Loaiza como una de las personas quien le ayudaba a operar. Y es por eso que nos llama mucho la atención que esta ciudadana en lo posterior llega a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional. No solamente operaron para recaudar dinero ilícito, sino que necesitaban personas claves en las diferentes instituciones públicas. Vamos a nuestro archivo. Ahí timbramos lo que justamente ayer nuestro compañero en manejo de ese testimonio histórico, el archivo de la cadena Democracia es muy rico y hemos tenido cuidado de conservarlo cronológicamente
Pero este instante estamos recordando a Pedro Delgado. Miren ustedes lo que encontramos. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. El mismísimo 11 de marzo del 2017, Pedro Delgado, en su cuenta de Twitter, como ustedes pueden escuchar, ya indicaba quién manejaba el dinero de Alianza País y cómo Pamela Martínez era su brazo ejecutor. Hemos escuchado nuevamente, y para los sordos vamos a reprisar en cuestión de instantes la misma grabación. Pero póngale ahorita, porque esto me parece que debe ser una acción motivante para los oídos y sentidos, especialmente para la memoria de los protagonistas que hoy quieren aladearse, retirarse, signos disimulatorios. Yo no fui, no estuve allí. Allí recién nacía yo, etcétera, etcétera. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. Estamos este momento solicitando una graficación testimonial también de los usos que tenían, de las facilidades que abarcaba la etapa correísta con las personas y sus familiares más íntimos o con los personajes de tremenda recordación en negativo y que tenían privilegios singulares, porque otra de las cosas que nosotros nos desmotiva tremendamente la falta de una organización, especialmente de los organismos de control político y administrativo del Estado. Y es la primera interrogante que nosotros nos permitimos formularle a manera de pregunta al doctor Salim Saidán. Esta era una danza de millones, era esta es la palabra exacta, una sinvergüencería que imperaba en todos los andariveles administrativos y entre ellos se guardaban secretos, se acusaban solamente con los ojos. Tenían un lenguaje especial, singular.
y entre ellos se entendían fácilmente y se reprochaban y a la vez se autoamenazaban. Este ambiente debe haber sido horripilante para forasteros a estas costumbres y a estos declives de nuestra elemental ambiente de, digamos, de acción administrativa consecuente con los intereses de quienes nos nominaban y nos ubicaban en puestos claves. Pero da la impresión, doctor Saidán, de que a esto se acostumbraron, era un clima imperante y es lo que tratan de este momento de nuevamente macrodisimularnos entre todos. ¿Quiénes deberían intervenir para decirles, ustedes ya no son de este reino? Están prohibidos por las leyes de la República, por los antecedentes que nos están haciendo visualizar por fuerza de las circunstancias. Ustedes ya no están para ponerse a reclamar el primer sitial en la conducción, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. En otras palabras, ellos deben ser protagonistas de un ejercicio de administrar la democracia y el republicanismo, doctor Saidán. Buenos días, Gonzalo. Siempre un gusto estar en su programa. Muchas gracias. Y en esta ocasión en compañía Gracias, de la doctor asambleísta Cruz y del doctor Saltos. Un saludo también a los oyentes de Radio Ex. Esto de que estamos viviendo una sinvergüencería sin nombre hasta este instante, ¿cómo lo curamos? La desconfianza ciudadana es enorme. El descrédito de las instituciones es más que evidente. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en fortalecer las instituciones. Pero ayer como que rellenaron el Palacio Nacional Presidencial, el Palacio de Gobierno, discutiendo puestos, discutiendo, tú me conoces, presidente, yo no fui, no llegué a los escalones que mucha gente que está aquí arribó a través de todos nuestros mecanismos que se han repetido reiteradamente. Es que da coraje, doctor Saidán. Así es, produce indignación. No tienen calidad moral ni el ala morenista ni el ala correísta para asumir la conducción de órganos tan importantes, por ejemplo, ahora como la Asamblea Nacional. Todo lo que se ha revelado en los últimos meses da cuenta de una serie de acciones y omisiones que riñen con la Constitución, con la ley, comenzando por el Consejo Nacional Electoral, que no controló los ingresos de una organización política, pasando por el Servicio de Rentas Internas, luego la Fiscalía, que no abrió las investigaciones oportunamente. Ahora me preocupa, inclusive, que se hayan abierto se haya abierto ya la etapa de instrucción fiscal en este caso, y algunos delitos que se le pretenden atribuir a Pamela Martínez y el resto de personas involucradas, posiblemente habrían inclusive prescrito. Entonces, la reacción es tardía. No dejo de aplaudir la actuación de Diana Salazar. Creo que Diana Salazar actuó inmediatamente. De lo que cuenta el mismo Fernando Villavicencio, uno de los coautores de este reportaje de investigación, habría recibido la llamada de Diana Salazar inmediatamente una vez publicado el reportaje. Le habría pedido cooperación, entrega de información, él habría acudido inmediatamente a la Fiscalía a entregar información, y yo celebro eso, de que los comunicadores que han elaborado este reportaje de investigación hayan cooperado con la Fiscalía y la Fiscalía haya solicitado inmediata acción a los jueces para que se emitan las órdenes de detención respectivas. Lo que sí me preocupa también es que muchas veces, por actuar prontamente, nos saltamos procedimientos. Ojalá que los procedimientos hayan sido acordes al ordenamiento, porque sí me llamó la atención la rapidez con la que se actuó, ¿no? En este caso no sé qué figura se aplicó. Algunos abogados teníamos la inquietud de saber qué figura se aplicó para lograr la detención de Pamela Martínez en el aeropuerto antes de que salga del país con destino a México, aparentemente. Comprando un pasaje a última hora, después de apenas se registraba el ingreso al país de otro viaje.
me llama la atención qué figura aplicaron, porque luego obviamente aplicaron ordenaron la prisión preventiva ya en la etapa de instrucción fiscal con la formulación de cargos. Pero al inicio, ¿qué figura aplicaron? Ojalá que se haya aplicado la figura correcta, porque ya sabe usted en qué termina esto, Gonzalo. Así es. En una victimización, en decir que es persecución política, en pedidos de nulidades, porque no se hacen las cosas bien. Ojalá que la Fiscalía y los jueces obren correctamente en esta etapa de instrucción fiscal. Yo creo que hay todos los elementos de convicción que sustentan la teoría del caso, de que hay aportaciones injustificadas que deberían derivar en un dictamen acusatorio, no solamente en contra de Pamela Martínez, Sí. sino en contra de varios de los involucrados que no son todavía llamados a la instrucción fiscal. A mí me llamó la atención que, comenzando por el esposo de Pamela Martínez, Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, no haya sido también detenido. Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, no han sido aún vinculados a la etapa de instrucción fiscal. Me preocupa mucho eso, y yo creo que tenemos que actuar oportunamente, así como se lo hizo con Pamela Martínez, para evitar justamente este desenlace habitual que es la fuga de los involucrados. Este escenario para no destruir la Alianza Napoleón, escenificado ayer en el Palacio Presidencial, ¿le llamaba a usted la atención por los personajes que abandonaban la Casa de Gobierno? Unos molestos, otros con derechos reservados, otros con herencias conquistadas, y simplemente la memoria social lo que dice es, pero si son los mismos, todos, sin excepciones. Entonces, ¿qué está viviendo el Ecuador político y el Ecuador institucional, más que todo el democrático? Napoleón Saltos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Janine, doctor Zaidan. Ahora que recordamos este discurso de Pablo Delgado, de Delgado, podemos ver que ya se conocía el tema. Las denuncias ya vienen desde atrás. En realidad el tema nace con el proceso de Odebrecht. Cuando se conoce las denuncias de Lavallato, allí ya se señala que aquí en el Ecuador habían circulado por lo menos 33.5 millones de dólares. Luego hay estas denuncias de Pedro Delgado. Luego yo insistiría que también en el informe del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sobre las responsabilidades de los miembros de la Corte Constitucional, entre ellos Pamela Martínez, ya estaba la información de este tipo de recursos. Entonces la pregunta es, ¿por qué recién ahora aparece este tema como un tema central? De un lado, como señalaba el doctor Zaidan, aquí hay una labor del periodismo de investigación, yo creo que eso hay que reconocer, y el eco que inmediatamente los diversos medios, particularmente aquí medios como Radio Democracia, nos permiten transparentar cuáles son los juegos de poder. Pero, junto con las preocupaciones jurídicas que aquí se han señalado, quedan varias preguntas. ¿Por qué los organismos que tenían que vigilar el tema de la corrupción no actuaron a tiempo? De un lado, el Consejo Nacional Electoral, porque estas son gastos electorales y podemos correr el riesgo de que ya se acaben los plazos. De hecho, tienen la posibilidad de juzgarse 5 años. Ventajosamente parece que cerraron los gastos recién en el 2015, entonces tenemos apenas un poco de tiempo para juzgar este tema. Pero también la responsabilidad de la Asamblea. ¿Usted cree que las trabajacías en el manejo de dineros orientadas a campañas políticas del oficialismo parten de la época de Paredes y compañía? Yo creo que no quedaron perfectamente esclarecidas esas circunstancias que predominaron y nadie podía acceder a ninguna circunstancia porque dominaban todo el espectro. Efectivamente, aquí lo que vemos es lo que podríamos llamar un método, un plan
no es únicamente una actuación puntual. Como le ha llamado Fernando Villavicencio, este es el Lavallato de Ecuador. Es decir, aquí lo que tenemos es la conformación de un método, la actuación de una red y también la corresponsabilidad de los organismos que tenían que vigilar y que no actuaron, incluida la Asamblea, porque la Asamblea tenía una responsabilidad y la Asamblea, recordemos que se convirtió en un mecanismo, como le llamaban a la Comisión de Fiscalización, Comisión de Archivo. Si es que en su momento se hubiera actuado, esto no hubiera contagiado a todos los procesos. Yo no creo que solo las elecciones del 2013. Yo creo que esto seguramente tiene que ser investigado a tiempo también respecto a otras elecciones. Pero lo que yo quiero insistir, este es un tema que en realidad abre el abanico de los hechos de corrupción. Porque si hubo este tipo de financiamiento, tipo Lavallato, ¿qué obras se concedieron? Claro. No es que fue simplemente un financiamiento de la campaña, sino que esto estuvo conectado con tal obra, con tal otra obra, y entonces empieza a ver la cadena, y yo creo que esto es importante, porque a veces en la propia opinión pública principalizamos un hecho, pasa 15 días y se cambia de tema. Ojalá este sea el punto de partida para enfrentar la corrupción del gobierno pasado y también problemas de conjunto que tenemos actualmente, que no sea un manejo solo político. No renuncio a que está metida la política, sino que sea un manejo riguroso para cumplir ese objetivo, que yo creo que es lo que espera la ciudadanía, que haya un enfrentamiento a la corrupción que se da como un hecho estructural, no solo como un tema de caso. Hay un mapa de comisionistas que no solamente se ubican en los partidos de gobierno, porque son 2 o 3 movimientos internos que hoy buscan disimular la situación, habiendo sido también beneficiarios, porque el calendario no perdona. Y si usted hace cuentas, el enteramiento de los liderazgos internos de Alianza País deben estar recordando muchísimos pasajes. Y si no eran consultados o ellos aprobaban determinados movimientos ilícitos con su silencio, porque en una práctica de grupal, o en una práctica institucional, como un partido político, unos ceden, otros actúan. Indistintamente cumplen papeles y oficios, que uno de ellos es el silente, la actitud silente, que es una especie de aprobación interna y que le permite o le da derecho, eso es lo que uno alcanza a visorar, a coparticipar del beneficio. Y hay un repartidor tanto de obligaciones y trazos ilícitos, protagonismos entregados a él, que debe cumplir a cabalidad con su rol, pero no perdona también su partecita, no en ese acto posiblemente, porque Correa tuvo eso que seguramente aprendió en sus costumbres ni tan lejanas, porque tan mal nos ha ido en la política que lo improvisamos a una dimensión casi histórica, a una persona que nunca analizamos. Y me confieso yo mismo que le di las primeras oportunidades para que se haga conocer en estos micrófonos. Entonces aquí se cuecen habas en un ámbito y en un escenario que es difícil explicarlo, ¿no? El tema mayúsculo es que siguen creyendo en el correísmo muchísimos de los electores ecuatorianos, que creen que le estamos haciendo un daño y que es una venganza política. La prensa no practica venganzas políticas, ataca vicios políticos, denuncia comportamientos políticos,
comportamientos ajenos a lo que anhela la colectividad, que elige malos cuadros ciudadanos y nos pone permanentemente en emergencia. Hay una vinculación que parece hereditaria. A la sociedad ecuatoriana también hay que revisarla. Y esto se hace en el Ministerio de Educación. Por ventaja, hoy hay un excelente ministro. Hoy tenemos algunas personas que pueden salvar y convertir este episodio tan nefasto en una lección para canalizarle al Ecuador a otros objetivos, los que deben predominar en la acción política, Janine. Claro, yo quiero que esta manera de reflexión le obliguemos a la gente a que también lo practique, porque de lo contrario le estamos adornando la novela de la mañana. Le escuchan como una novela a la que están acostumbrados. Y eso no estamos haciéndole ningún favor. Yo creo que el tirón de orejas nos merecemos todos. Los medios de comunicación, porque no tuvimos el olfato de canalizar nuestras preocupaciones y seguimientos a estos personajes que han perjudicado. ¿Quién pone la cantidad de este momento? Muy difícil. Son esos que hablamos, 45,000, 60,000, 70,000 millones, que nadie sabe dónde están. Ay, qué coraje. Bueno, asambleísta. Me parece muy oportunas sus palabras. Yo creo que hay que hacer un mea culpa como sociedad, esa conciencia social en donde pueda decidir con toda la madurez y responsabilidad en elegir, en este caso, el futuro de sus familias. Hay un tema clarísimo también que usted señalaba. Hay una frase que dice que de lo atroz uno tiene que tomar parte, porque el silencio estimula al verdugo. Y lamentablemente en ese sistema de impunidad el silencio fue uno de los factores importantes para permitir tantos actos de corrupción. Ahora, si bien es cierto, la gente está hastiada de levantarse todos los días y conocer un nuevo escándalo de corrupción. Sin embargo, hay que entender que se está transitando, se está logrando de alguna manera romper ese esquema del correísmo instaurado en las instituciones públicas. Mire, el hecho de que tengamos una fiscal que no le tiemble la mano y que se enfrente obviamente a estos protagonistas de fallarle a la confianza a los ciudadanos, habla bien, por supuesto. Ahora, no solamente el tema de el arroz verde es un tema que se tiene que identificar. Primero, ¿por qué en Perú, por qué en Brasil ya hay responsables? En este caso, recordemos el ex presidente Lula, como el expresidente del Perú. Y en el caso particular de nuestro país no hay una responsabilidad a quienes han sido los protagonistas de esto. Por eso, como órgano político, nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos qué nos queda de la Asamblea, por ejemplo, para ofrecerle a la comunidad, a los ciudadanos, al país. ¿Qué nos espera? Obviamente como país, cuando hemos visto falencias en el interior de la Asamblea Nacional, donde deberían estar los primeros referentes, no solamente de liderazgo político, sino de liderazgo moral. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dejando a las futuras generaciones? Es cuestionable. Y muchas de las veces se dice que dentro de la clase política se representa o es el rostro de lo que somos los ciudadanos. Yo creo que los ecuatorianos nos merecemos una clase distinta de políticos donde obviamente se pueda pregonar con el ejemplo. Ahora, el tema de esta crisis política nos tiene que dejar como resultado primero el hecho de no volver a cometer estos errores y por supuesto dentro del marco constitucional y de esa responsabilidad política empezar a debatir qué constitución, si a futuro hablamos de una consulta popular, de una asamblea constituyente para poder eliminar justamente estos articulados que le den el beneficio a un solo presidente para que pueda meter la mano a la justicia, a la Contraloría. Entonces son situaciones que sí tenemos que cuestionarnos. En ese sentido, la Asamblea sí, Gonzalo, le debe el pueblo ecuatoriano. ¿La permisividad de dónde procede? ¿Del voto de todos los ciudadanos o del elenco que va al Parlamento y se infecta rápidamente? Vea, cuando no hay valores claros, cuando no hay ética, se doblega
a cualquier, en este caso, donación económica. Yo le voy a recordar algunas de las frases de Correa que decía doble moral, corruptos, inclusive cara de tucos, conspiradores. Entonces son situaciones que como que se graficaban ellos mismos cuál era el quehacer de su organización política. Y no sé si usted recordará una frase también que dijo: al ver tanto cinismo uno ya no sabe realmente si reír o llorar. Nos quieren robar hasta la referencia. Lo que se vive es un completo estado de amoralidad. Me parece que Correa sabía, obviamente graficando lo que ellos, exacto, ellos hacían. Entonces, eso nos deja claro cuál era la intención del expresidente Correa. Y él tiene que responder en este sentido, porque fue uno de los primeros protagonistas para desencadenar lamentablemente este drama político y económico que estamos atravesando los ecuatorianos. Este edificio de ironías que hace pocas horas construyó un gran académico, un hombre progresista, ético y completo. Es un ciudadano completo, Santiago Basabe. Él construía un edificio de ironías que yo paso a hacerles escuchar. Decía: la trastrabillada semana anterior concluyó con un caso más de la impúdica persecución al gobierno de mentes lúcidas, de corazones ardientes, de manos limpias. Mire lo que confeccionó el propio Rafael Correa. Mentes lúcidas, corazones ardientes, manos limpias. Los detractores han dado un paso más. Intentan deslegitimar a los artífices del jaguar latinoamericano con denuncias infundadas, con denuncias temerarias, que buscan sin ningún éxito, desde luego, poner en duda la absoluta pulcritud de las manos limpias que nos gobernaron entre el 2007 y el 2017 y un poco más. Una yapa que no hay que olvidarla. Y ojalá nos salga una yapota. No se habrá visto, no hemos investigado todavía, no se habrá visto mayor osadía ni desmesura. Incluso las dudas puestas sobre la inédita tesis del ex número 2 o la transparente nacionalidad otorgada a un amigo australiano. Por ejemplo, ese podría ser un tema de discusión. Pero así escándalos de corrupción jamás, dice Santiago. El doctor Basabe continúa manifestando: de hecho, jamás será posible aceptar que se mancille la transparencia, la honradez del gobierno de las manos limpias, porque a la fecha nada se ha descubierto. Si en la tradición de derecho penal burgués, atávico y eurocéntrico, se dice que hallar el cuerpo del delito es esencial cuando se pesquisan ciertos ilícitos, en la tradición del derecho altivo y soberano, con mayúsculas, altivo y soberano, hay que encontrar billetes marcados para decir que alguien se ha beneficiado de recursos públicos. Además, hay que demostrar que el camarada no sabía de esos recursos públicos. Si se revisa uno a uno, a decenas, se teme menos tiempo para contar, se tiene menos tiempo para contar los procesos judiciales iniciados en contra de los miembros más excelsos del gobierno de las manos limpias. Jamás han hallado caletas de dólares, caletas de euros o de cualquier otra moneda o metal precioso que dé cuenta de un proceso de acumulación ilegítimo, nada. Por tanto,
Mientras los frutos del capitalismo tardío no sean hallados, no hay delito. Y mientras no haya esa constatación, el gobierno de las manos limpias será el más impoluto, desde siempre y hasta siempre. Cualquier cosa podrá decir la prensa corrupta y mediocre al respecto. Cualquier falaz denuncia podrán presentar los sicarios de tinta, que si no hay una prueba documental, magnetofónica, video o audio, en los que se lea, vea y escuche a Eloy Alfaro del siglo XXI, cumpliendo su misión histórica en Bélgica, contando los billetes uno a uno, babita de por medio para que no se pasen, no hay delito. Así funciona el derecho penal del socialismo del siglo XXI. Y en esa dirección deberían encaminarse los sistemas judiciales de las retardatarias democracias anquilosadas en el caduco principio de la libertad. Por eso, por esta forma crítica con mayúsculas de entender la norma jurídica, es que nadie le ha podido indagar nada a los camaradas Fernández, Ortega, Da Silva, más conocido como Lula, dice, ya colmado de impaciencia y de rabia, el columnista. No es una crónica de rabia, es un monumento y un edificio de ironías gigantesco, para que ustedes lo ubiquen y lo conserven, lo lean en familia. Este artículo de Santiago Basabe se llama Más persecución al gobierno de las manos limpias, porque eso es lo que van a alegar si ya no lo han hecho en las últimas horas. ¿Con qué niveles de coraje usted elaboró esta fantástica crónica a la que nos tiene acostumbrados, doctor Basabe, si es tan amable? ¿Y qué más podría, o de hecho, agregue en esta crónica? Hola Gonzalo, buenos días a toda la amplia audiencia de EXA, Radio Democracia, y saludos también en el estudio. Entiendo que está Napoleón Saltos y Salim Saidán. Saludos a los colegas. ¿A Yanine Cruz también? Y a la asambleísta Yanine Cruz, un saludo asambleísta. Bueno, la parte, si se lee esa columna de opinión hasta el penúltimo párrafo, parecería otra cosa lo que se quiere decir. La parte más importante quizás de ahí es la parte final, donde sí, yo planteo que la esquizofrenia es un trastorno mental que tiene una serie de derivaciones, una serie de sintomatologías, pero que en el país desafortunadamente afrontamos una suerte de esquizofrenia de orden social, y esta tiene que ver con lo que dice todavía mucha gente cercana al expresidente Correa, en el sentido de que no hay actos de corrupción, que el gobierno pasado fue transparente, fue un gobierno absolutamente honesto, que hizo las cosas respetando los bienes públicos, respetando los recursos del Estado, y que todo es una persecución, asimilando un delirio de la esquizofrenia mental a una suerte de esquizofrenia social que yo planteo ahí. Y más allá de eso, me parece que hay dos cosas que son súper importantes acá de fondo, y es que desafortunadamente el país en general estamos perdiendo, si es que no lo hemos perdido ya en buena medida, la capacidad de asombrarnos ante los actos de corrupción, la capacidad de tachar los actos de corrupción, la capacidad de ver con malos ojos a los corruptos y a los sinvergüenzas que se llevan la plata del Estado. Entonces yo creo que este enorme aporte que le hace al país Fernando Villavicencio y el periodista Cristian Zurita, en el sentido de dar cuenta de uno más de los actos de corrupción, de los escándalos de corrupción del gobierno pasado, debe motivarnos a los diferentes sectores, cada uno en nuestros espacios, ¿no? Desde el análisis, desde la opinión, las universidades, la fiscal con la enorme tarea que tiene, los actores políticos con la enorme tarea que tienen, de cara a que estos hechos se evidencien, se llegue a sentencias condenatorias, y en alguna medida podamos empezar un gran proceso de
de reconstrucción de los valores cívicos que el país imaginable durante los últimos 10 años. Pero con nuestra sociedad debemos acudir a la Organización Mundial de la Salud, porque esta esquizofrenia está funcionando en todo el mundo. Pero Sí. aquí se ha convertido en ¿qué, Santiago? El problema acá me parece es que esta esquizofrenia social, en el sentido de estos delirios, de esta supuesta persecución al gobierno del ex. Claro, es un trastorno mental que cobija lamentablemente las mentes. Yo no soy. Todos somos. Todos de alguna manera hemos sido permisivos con esta ola que desalienta a todo el mundo. Así es, desafortunadamente es así, pero creo que siempre hay oportunidad y espacio para generar cambios y propuestas. Y yo creo que hoy por hoy la posesión ya en pocos días de este Consejo de Participación Ciudadana y definitivo es un tema que va a rondar en el ambiente político, que puede generar inestabilidad política, porque desafortunadamente hay una institución hoy por hoy que es molestosa a muchos actores políticos, no a todos, pero que a muchos les fastidia su presencia, por decirlo de alguna manera, y es la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional, tal cual está integrada hoy por hoy, me parece que es una garantía de autonomía respecto a los poderes políticos, y eso a los actores políticos en el Ecuador, no a todos. Hay que recalcar, hay actores políticos con una altísima vocación democrática y no todos tienen... ¿Y qué encuentra usted comparativamente con la Corte Constitucional de Correa? Comparativamente el edificio. O sea, las similitudes entre la Corte actual y la Corte del periodo anterior... Las columnas vertebrales. Únicamente en el edificio que ocupan, porque si usted observa la solvencia, la trayectoria profesional de los jueces de ahora respecto a los del anterior periodo, las distancias son enormes, son siderales. Si compara la calidad ética y moral de los jueces de ahora con los de ahora, las distancias son aún mucho mayores. Basta, solo para poner un caso, la vicepresidenta de la Corte Constitucional de la década anterior, ahora nos está escuchando desde la Tacunga, ahora nos está escuchando desde allá, y estará pensando en cómo resolver este problema enorme en el que se ha metido. Entonces las diferencias son enormes, y la independencia de estos jueces respecto a los anteriores me parece que también es notoria, más allá de que nos guste cómo piensan en términos jurídicos unos jueces respecto de otros, y podamos tener diferencias en ese sentido que son saludables, pero yo creo que esa Corte es molestosa a los intereses de muchos actores políticos, no solo de la gente del correísmo, no solo de ellos. Entonces me parece que si el Consejo no se toma una decisión respecto al Consejo de Participación definitivo, la posibilidad de que este Consejo asuma decisiones en el sentido, por ejemplo, de revocar la designación de la Corte Constitucional, podría ser un primer paso a la inestabilidad política que más de un sector político hoy por hoy está empeñada en conseguir. Y ahí, aprovechando la presencia de la asambleísta, yo creo que un gran aporte que podría dar, creo, y otros sectores políticos al país, es garantizarle la estabilidad del gobierno del presidente Moreno. Este tercer año, sobre todo, es fundamental, y actores políticos serios que tienen compromiso con el país, más allá de sus compromisos partidistas, que son absolutamente legítimos, me parece que está en generar una presidencia de la Asamblea Nacional ahora en pocos días, que le garantice a la Asamblea un trabajo digno, pero fundamentalmente que le garantice estabilidad en el gobierno al presidente Moreno. Estabilidad para Moreno, pero no estabilidad para estas facetas viciosas que han asumido desde hace más de una década y que le tiene a la situación ecuatoriana con un reto, ¿no? Vencer, cambiar este trastorno mental que nos caracteriza a todos, esta esquizofrenia social, estas malas prácticas
en la elección de nuestros cuadros dirigentes. Eso va a tomar un poco más de tiempo. Y quizá el capricho social por la serie de incertidumbres, Napoleón, por la serie de incertidumbres, por el clima que hemos vivido y seguimos viviendo sin ningún reacomodo de la situación, por todas las injusticias y las inequidades que no terminamos de observar en todas las barriadas populares de nuestras principales ciudades, parroquias, pueblitos pequeños. Estas generaciones no nos tienen confianza para nada. Y entonces los predicadores infectados en esta esquizofrenia siempre serán los elegidos. Y escogen este camino precisamente para hacerse ricos, millonarios, y desprovistos de toda responsabilidad frente a la República del Ecuador. Tenga la bondad, Napoleón. Ahora es el turno de ustedes. Esta esquizofrenia que ha señalado en el editorial se expresa también con una desconfianza de la ciudadanía frente a la institucionalidad. Hay una desconfianza por todo este contagio, este silencio respecto a los casos fundamentales de corrupción. Lo que está pasando ahora puede ser una oportunidad de un viraje. Ahora la fiscal ha tomado en sus manos este caso, tiene que hacerlo con rigurosidad. Vamos a ver qué hace la Asamblea, si solo se entretiene en ver cuáles son los próximos dignatarios de la Asamblea o asumen su responsabilidad también de fiscalización. O las Cortes. La Corte. Porque no solo es de fiscal, ahora le toca a los jueces, tiene que haber una investigación. Pero ¿cómo pasamos? Y tiene que ser el cuidado. Que no se convierta el caso del arroz verde en un nuevo escándalo que dure 15 días, sino cómo pasamos del arroz verde al caso Odebrecht, porque ese es el que destapa. No solo es de este financiamiento, sino que está conectado con otras obras. ¿Cómo pasamos del caso Odebrecht? Por lo menos yo, para poner un número mágico, 10 casos emblemáticos fundamentales que se han vivido. La fiscal tiene la responsabilidad, porque si la fiscal no abre la puerta, casos fundamentales, recuerde, aquí mismo se han tratado el caso Petrochina, o el caso de la refinería de Esmeraldas, o el caso de la refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. Villavicencio habla de 187 casos, pero yo diría 10 casos que nos concentremos para desmontar la reconstrucción de Manabí, cómo se ha jugado con el dolor, con esperanza de un pueblo, y así podríamos ir graficando. Pero yo quiero señalar que no solo hay que ver que eso se dio hacia el pasado, también los casos denunciados actualmente tenemos que verlos con valentía, con frontalidad, porque si no, no se va a restablecer la confianza de la ciudadanía. Si hay denuncias sobre Posorja, si hay denuncias sobre otro tipo de negocios que son actuales y que también han sido denunciados, lo que va a percibir la ciudadanía, porque sí es inteligente, es que hay un manejo intencionado, parcial, político, para focalizar y para no ver el problema de fondo que es esta corrupción. De esto es lo que tenemos que librarnos y restablecer este ambiente de ética. ¿Cuál es la cura frente a la esquizofrenia? La esquizofrenia implica esta doble moral, como nos recordaba Janine, la asambleísta Janine Cruz. Restablecer entonces una moral que ponga los principios por delante, no esta visión cínica que se ha instalado y que ha contagiado. Como usted decía, aquí hay también una visión autocrítica, no solo de las instituciones, de los medios, de los propios movimientos sociales. Es un tiempo de cambio, que esta sea una oportunidad, que no la perdamos nuevamente y restablezcamos la ética como fundamento de la política. ¿Y tenemos próximos suicidas en el Ecuador, Santiago? Gonzalo, hay los dos puntos que yo quisiera acotar a propósito de la intervención de Napoleón ahorita. Y es que, por un lado, el hecho de garantizar la estabilidad del gobierno, que el presidente Moreno termine su periodo presidencial, no quiere decir de ninguna manera
que no se fiscalicen las acciones de este gobierno y eventuales casos de corrupción. Napoleón algo mencionó también al respecto, de ninguna manera, o sea, no es de entregarle un cheque en blanco al señor Moreno, de ninguna manera, pero sí garantizar que pueda terminar su periodo de gobierno, porque eso no le hace bien al señor Moreno, sino le hace bien al país como tal, a la economía del país fundamentalmente. Y respecto del segundo tema de esta gran oportunidad que tiene el país para enderezar en alguna medida los valores cívicos que tenemos respecto a la corrupción, yo creo que eso debe venir desde diferentes actores, como bien nos decía Napoleón, pero también me parece que es necesario un ejercicio fundamental en el que retomemos la idea de que los actores políticos no todos han sido corruptos, no todos los actores políticos han actuado sin valores cívicos, sin valores éticos, porque también hay de los buenos, y creo que eso nos podría ayudar para, sobre todo, las personas más jóvenes, que su vida política ha sido los últimos 10 años, nada más, para que conozcan que también ha habido gente que ha manejado transparentemente la actividad pública. Y desafortunadamente, no porque esté el Napoleón Saltos de ahí, yo tengo que mencionarle a él precisamente. Él fue asambleísta, fue congresista en los años 90, y Napoleón entró como salió en términos económicos de la Asamblea Nacional, que en ese tiempo se llamaba Congreso. Hizo un gran trabajo legislativo y vivió de su sueldo como asambleísta, y salió a las actividades profesionales que tenía antes en la universidad fundamentalmente. Entonces yo creo que hace falta también que relevemos el hecho, como he mencionado, y Napoleón es uno de los casos, hay muchos más, de que es posible hacer política de forma ética, que es posible hacer política sin ser corrupto, sin abusar de los recursos del Estado, y que esos referentes políticos de la política activa, me refiero al país, los tiene todavía a la mano, y uno de ellos es precisamente Napoleón, que está con ustedes ahora mismo en los estudios. Así es. Doctor, me parece que tengo que preguntarle y explicarle a la audiencia por qué manifesté lo del suicidio. Porque en la nación vecina del sur, un líder político, un expresidente que nos motivó en algunos renglones, a la dirigencia política, a los comunicadores, nos alentó en nuestro afán de que García era un ejemplo. Cuando yo lo conocí en una cita presidencial en el Brasil hace muchísimos años, García era un ejemplo de pulcritud. Era el nuevo liderazgo que se levantaba sobre mandatarios con vicios extremos, igualmente en la indelicadeza frente a los recursos públicos. Todavía nuestras repúblicas no descubrían manantiales de poder económico que conservan, y el Perú era una de ellas. Un país tristísimo, pobre, pero de alguna manera un poquito de honor conservaba este desaparecido exmandatario peruano, que prefirió pegarse un tiro, ¿no?, a comparecer ante los tribunales de justicia. A eso me refiero. Para usted está la silla límpida. Doctor Alfredo, bienvenido, muy buenos días. Entonces, yo hacía esa comparación, Sadin, porque aquí no hay ni siquiera ese filito de honor, sino de escaparse de la situación. Entonces, en la película, finalmente volverán oscuras golondrinas en la nueva etapa de organización institucional, con toda seguridad, como que nunca pasó por aquí el vicio de robarse la plata de los ecuatorianos. Entonces, ¿hacia dónde hay que apuntar este momento en términos de concientización social, doctor Sadin Saidán? El propósito común que tenemos que perseguir los ecuatorianos es llegar a tener una política profesionalizada,
que actores políticos que participen en las contiendas electorales, que ejerzan cargos públicos, tengan las mejores credenciales éticas, profesionales, y que sobre todo provengan de partidos políticos y movimientos políticos sólidos, fuertes, en donde se formen para gobernarnos. El problema principal, yo creo, es que en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, no vemos renovación de cuadros, vemos los mismos actores manejando las organizaciones sociales y políticas, no hay renovación, no existe formación, y el Consejo Nacional Electoral no se preocupa tampoco de fortalecer ese sistema de partidos y movimientos políticos. Nosotros teníamos un sistema de partidos políticos que bien o mal, digamos que medianamente funcionaba en el Ecuador antes de la llegada de Correa. Correa se encargó de aniquilar el sistema de partidos políticos y nunca recuperamos ese sistema de partidos que tuvimos antes del 2007. Creo que el propósito tiene que ser volver a ese sistema de partidos y movimientos. Qué mejor que tener partidos con los cuales se identifique la gente, en los cuales participe la gente y en donde pueda incorporarse la gente para formarse y llegar al poder. Es una aspiración válida que deben tener los partidos políticos. No se tiene que estigmatizar la militancia en un partido político, pero sí hay que exigirles más a los partidos políticos, que tengan un conjunto de principios filosóficos, que tengan afiliados en donde se aprecie una identidad política y obviamente un accionar ético que debe ser obviamente la finalidad de los partidos políticos. Por otro lado, también es cierto lo que decía Santiago, aprecio mucho siempre su criterio. Hay contados, yo diría que hay contados actores políticos que tienen una vocación democrática, que han demostrado tener sólidos principios éticos y han obrado, digamos, con rectitud, como ponía el ejemplo Santiago de Napoleón Saltos de Pachacutic, tengo entendido, ¿no es cierto?, que militó. Hay personas valiosas definitivamente en todos los partidos y movimientos políticos, pero yo creo que es necesario que demos paso a la renovación, No necesariamente eso es garantía de transparencia, de eficiencia en la gestión cuando esos cuadros lleguen al poder. Pero sí, definitivamente la renovación creo que va a ser saludable en nuestra democracia. Y por otro lado también... Perdone, doctor, ¿y los vicios sociales cuáles son? Sí, los vicios sociales, sí, efectivamente la esquizofrenia social creo que sí, definitivamente es un problema. Creo que tampoco tenemos que aspirar a replicar el modelo peruano. En el modelo peruano tenemos a una serie de expresidentes de la República privados de su libertad sin formulación de cargos. O sea, no es un buen referente. No tenemos que emular el modelo peruano porque definitivamente ahí sí se aprecia persecución. Cuando existe evidencias, cuando en los procesos judiciales se recaben algunos medios de prueba, perfecto, entonces que se formulen cargos y se los prive de la libertad. Pero por lo menos les han sentado a todos, sí, y en conjunto. Sí, ha habido más valentía de parte de los jueces, hay más independencia, más probidad en la actuación de los actores judiciales, pero creo que tenemos que tratar de ver ese punto medio que es necesario. Y por otro lado también lo que quería comentar algo relacionado con el señalamiento que hizo Santiago Basabe, con respecto a la comparación que podemos hacer entre la anterior Corte Constitucional y la actual. Antes teníamos de vicepresidenta a la tesorera 100 sobre 100. Ahora tenemos de vicepresidenta una académica que obtuvo 71.5 en un concurso. Entonces yo creo que es un buen paso que hemos dado el confiar a académicos el cargo de jueces en la Corte Constitucional. Tal vez yo habría deseado ahí tener también a litigantes, gente también con un poco más de experiencia, no solo académicos, pero es un buen primer paso tener en la Corte Constitucional al menos gente proba, gente de la academia, gente con las mejores credenciales éticas. Yo creo que esa Corte Constitucional sí es una garantía para que al menos tengamos un buen organismo de cierre integrado por gente que en toda su trayectoria profesional ha demostrado obrar con rectitud. Y para terminar, Gonzalo, yo sí quería felicitar a Santiago. Es impecable ese recuento de ironías que ha hecho. No había tenido la oportunidad de leer esa columna de opinión. Fantástica. En todo caso, creo que la aspiración tiene que ser, insisto, en este pedido, en que los órganos de control y de justicia se integre por gente proba, gente independiente,
que pueda asegurar el manejo transparente de los procesos de investigación. Mire, por ejemplo, lo que ha pasado ahora. Existe una reacción tardía de los órganos de la justicia que después de años de ocurridos estos ilícitos, recién abren una investigación previa, recién abren una etapa de instrucción fiscal, cuando, insisto, podríamos tener en pocos meses ya la prescripción, o si no están ya prescritos, delitos menores por los que se juzga. Hay otra cosa también que llama la atención aquí, tráfico de influencias. Coincidíamos con Rafael Ollarte en esa apreciación. ¿Por qué ahora tráfico de influencias y no peculado? Porque no existe el informe de procedibilidad de la Contraloría. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? Hasta ahora no se reforma el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, ni en la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del último inciso de ese artículo. Es decir, seguimos dependiendo de la Contraloría para que se procese penalmente a las personas por peculado. ¿Y por qué se les juzga? Por asociación ilícita, es el delito recurrente que se invoca, y también por tráfico de influencias. 3, 5 años de pena, cuando en realidad lo que teníamos nosotros en el 237, me parece que era del Código Penal, era un delito de peculado que incluía lo que ahora se denomina como tráfico de influencias. Yo creo que tenemos que revisar la normativa primero. La Asamblea Nacional tiene esa gran responsabilidad, no solamente dedicarse a fiscalizar, sino cumplir con su trabajo de legislar, corrigiendo toda esta... Yo diría que el problema principal del país es que hay una normativa que garantiza la impunidad. Hay una normativa que blinda a los exfuncionarios públicos, a las exautoridades, y eso precisamente es lo que ha derivado en un complicado procesamiento que simplemente tiene que limitarse a los delitos menores y que complica la persecución de los delitos por los cuales deberían ser juzgados. Peculado, lavado de activos, que son de difícil comprobación, pero que deberían ser por los cuales se procese a las exautoridades. Frente a este cuadro clínico político, mantener el Consejo de Participación Ciudadana, según Santiago Basabe, puede ser más bien letal. Janine, el punto de partida para que la esquizofrenia social, dice Santiago, se desate, y él nos advierte de alguna manera. ¿Usted qué opina? Bueno, primero me parece que es indispensable hacer un análisis de todo lo que ha pasado para no cometer esos errores a futuro. No solamente hay que vencer en las urnas, un político tiene que convencer con hechos y con acciones. Partamos de un inventario. ¿Qué ha pasado en el inmediato pretérito, digamos? Bueno, yo le digo algo, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana que usted hacía referencia. Sí. Ha sido uno de los poderes que le ayudó justamente al exgobierno a controlar, obviamente, los órganos de control, con la única finalidad, obviamente, de que no se deje una huella del quehacer, de las acciones ilícitas. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo en que se tiene que eliminar este consejo, porque las malas acciones o decisiones de este órgano, lamentablemente, ha dado a un sistema de impunidad, que es uno de los que a nosotros nos cuesta, dentro inclusive de la Asamblea, poder combatir. Lamentablemente, la Asamblea se ha dedicado a dar una mirada a problemas que tienen que ser críticos, pero no problemas domésticos que dejen de lado el debate. Lo que decía el doctor Saidán es evidente. Hay temas que tenemos que mejorar. El debate tiene que estar a la altura y el interés de los ciudadanos. Se viene, por ejemplo, un debate importante al Código de la Democracia, hablar de un sistema electoral que pueda garantizar la transparencia, donde se pueda también obligar a los movimientos políticos en que tengan rostros decentes para poderle ofrecer, en este caso, al pueblo ecuatoriano. Es decir, todo va de la mano, estimado Gonzalo, y lo que queremos es, en este caso, nosotros volver a recuperar la confianza de los ciudadanos. Queremos una sociedad mucho más crítica en las decisiones que se tomen dentro desde la Asamblea y en los diferentes cargos que nosotros representamos a los ecuatorianos. Tenemos solo un camino de tener la fortaleza de la lucha y de poderle dar esa cara a los ecuatorianos y hacer un solo puño para poder levantar el país. Vienen momentos críticos, vienen momentos duros, no solamente en lo económico. Estamos atravesando una crisis política severa. Pero de esos espacios complicados tenemos que salir fortalecidos, y que esa conciencia social que le decía tiene que estar viva, latente y cuestionando cada paso que demos. ¿Tenemos cancha para salir más o menos
optimistas, digamos, en el sentido de que podemos generar un episodio o nuevos episodios más vitales para el uso democrático, porque de lo contrario, el derecho, la democracia, las garantías ciudadanas se van a autoaniquilar por la perversidad que encierran estas etapas esquizofrénicas. Ahí viene mi desaliento. ¿Debemos ser optimistas de qué? La esquizofrenia obviamente nos hace olvidar los hechos más complicados, pero es importante tener esa memoria de lo que pasó, de lo que estamos atravesando, para no cometer a futuro. Alguien me decía que nos deja de lección el correato, nos deja de lección lo que no tenemos que ser los políticos a futuro. Nos deja una lección de no mantener ese hiperpresidencialismo que le ha hecho daño al país. Nos deja una lección que no tenemos que tener un doble discurso. Y por supuesto, ellos llegaron con un gran componente comunicacional para lavarnos el cerebro. Y es por eso que nos cuestionamos, ¿por qué tanta confianza le dieron a una organización política? Dio un rostro, dio una de las cartas de presentación como que querían llegar a combatir a la partidocracia. Ni siquiera sumando todas las acciones de la partidocracia se resumen todo lo que ha hecho en estos 10 años. Ahora, claro está, lo que estamos atravesando, esta crisis económica también son por las malas decisiones del pasado. Meterle la mano al bolsillo a los trabajadores de la salud, el no pago a las jubilaciones, es un tema drástico, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Yo hace poco le decía, ¿qué le queda a la Asamblea para ofrecerle a los ecuatorianos? Le queda obviamente un gran camino, devolverle la confianza y darle una mirada a esta institución. Porque si hay elementos que se tienen que combatir y depurar la Asamblea, que se lo haga, pero que se lo haga inmediatamente para no poder dilatar el debate, para no poder deberle más al pueblo ecuatoriano. Así que yo le digo, desde la Asamblea Nacional, en lo personal, se ha hecho lo humanamente posible por demostrar quizás ese interés, ese compromiso que uno quiere. A la larga esto es transitorio, sabemos, pero tenemos que tener un compromiso humano. La política también no solamente es un compromiso político, sino un compromiso humano. Qué lindo. Muchas gracias, Muchas Yanine. gracias, Gonzalo. Gracias a todos. La presidencia, más bien la presidenta de la Asamblea Nacional está aguardándonos y vamos a trabajar un poquito con ella. Doctor Alfredo, un minutito, si es tan amable, a ver si nos convertimos también en conversadores de esta mañana con la principal representante de los deseos sociales a través del Parlamento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Yanine, gracias, Napoleón, gracias, doctor Saidán. Y queríamos nosotros anticipar también la presencia más adelante de Jorge Llanes, ¿no? Jorge Llanes, podemos ubicarle más tardecito. Jorge Llanes, ex superintendente, Jorge Llanes Barrera es vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas. Van a conocer las habilidades del marido de la señora, hasta quedarnos o retornar con el marido de la señora. Ay, cuántas cosas tan terribles que nosotros tenemos que tender escenario para poder recibir testimonios indispensables, buscando la reflexión social que es tan importante en este momento. No somos buenos educadores, los medios de comunicación, apretados por los actores que tenemos que describirlos, que analizarlos, que empujarlos un poquito, que criticarlos inclusive. Pero no hemos tenido éxito durante tantos años. También los medios. Señoras y señores, ya volvemos. Inicio de